Bien, hola a todos, sean bienvenidos a una masterclass en español de Autodescombustión gratuita. El día de hoy, en este episodio especial, quiero enseñarles un poco sobre lo que es la cohesión de color avanzada. Quiero darles ciertos consejos, ciertos tips de cohesión de color. Realmente la cohesión de color es algo bastante importante en cualquier ámbito audiovisual o visual, como quieran decirlo, o en cualquier herramienta de postproducción. La cohesión de color entra en cualquier aspecto, desde una película profesional hasta un videoclip, hasta un corto animado, hasta lo que viene a ser filmaciones caseras o producciones de, yo que sé, podríamos decir, de eventos o de cualquier tipo o índole, ¿ok? Entonces, la cohesión de color, como vemos, es un aspecto bastante importante que muy pocas personas realmente toman en serio, pero en este episodio vamos a darle el tiempo suficiente para tratar ciertos aspectos que nosotros deberíamos saber en la cohesión de color. No vamos a poder tratar en una masterclass todo lo que viene a ser la cohesión de color, porque realmente la cohesión de color es algo bastante amplio. Es mucho más de simplemente bajar una tonalidad. Es simplemente, la cohesión de color es mucho más que simplemente aumentar el brillo a algo. La cohesión de color es algo muy importante y existen oficinas dedicadas a realizar cohesiones de color, departamentos de efectos visuales dedicados a hacer cohesión de color. Entonces es algo que nosotros tenemos que dedicarle su tiempo necesario, comprender, ¿ok? Para que se hagan una idea, la cohesión de color tiene sus propias herramientas, sus propios softwares donde se pueden ejercer este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la herramienta más utilizada profesionalmente viene a ser el software DaVinci Resolve, que es un software única y exclusivamente para cohesión de color avanzado, ¿ok? En este caso estamos hablando de Autodescombustion, que es un software de postproducción o efectos visuales, y como todo software de postproducción debe tener su campo y sus herramientas de cohesión de color, ya que en estos softwares también nosotros podemos manejar la cohesión de color. Es mucho más potente que un software de edición de video, como ya nos hemos dado cuenta en el transcurso del curso de combustión, ¿ok? Bien, entonces el Autodescombustion tiene ciertas herramientas realmente únicas que nos van a permitir solucionar muchos tipos de problemas comunes que puede surgir en una filmación cotidiana, sea la iluminación, sea el brillo. Nosotros vamos a poder solucionar este tipo de situaciones, este tipo de fallas dentro de lo que es combustión, ¿ok? Entonces en este episodio o en esta masterclass voy a darles un poco de conceptos básicos. Tampoco voy a meterles algo avanzado porque no habría mucho tiempo para realizar, ¿ok? O para dictar. Entonces lo primero que voy a hacer es importar un archivo. Esta masterclass va dedicado a enseñarles a transformar videos o a cambiar las tonalidades de videos de día a noche, que es algo que muchas personas caseramente quieren realizar por falta de presupuesto o simplemente por prácticas, ¿ok? Por ejemplo, cuando tú vas a filmar ciertamente un paisaje, una filmación casera, y tú deseas que esa filmación casera parezca que ha sido filmada de noche, son cosas que realmente son bastante complicadas de realizar, no son nada sencillas, y en el transcurso de la masterclass van a ver por qué son bastante complicadas y van a ver cuál es la diferencia de un programa de edición y uno de postproducción, ¿ok? Bien, entonces en primer lugar voy a importar en este caso un archivo que a mí me pueda servir, que a mí me pueda básicamente dar el ejemplo que yo quiero mostrarles, ¿ok? Entonces yo voy a buscar aquí lo que viene a ser una escena, un footage de la película Avatar, que va a ser una escena que nos va a servir muy bien para el ejemplo del día de hoy, ¿ok? Entonces yo voy a importar esta escena. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de material que tenga las condiciones de un video filmado en día, ¿ok? Lo vamos a importar dentro del Workspace, que viene a ser aquí. Le vamos a dar que OK. Y como ven acá, yo ya tengo el material netamente importado en lo que es el Workspace. Como vemos, es un material de alta calidad, y lo primero que nos vamos a dar cuenta es que obviamente
se trata de una escena, de un corte de la película Avatar de día, es decir, obviamente la escena lo estamos viendo de día, podemos ver que el sol alumbra bastante fuerte, vemos ahí podemos ver ahí lo que es los vegetales o podríamos decir la vegetación también bastante fuerte que contrasta que esto es una escena de día y obviamente tenemos lo que es la nave o el aparato principal que como vemos tiene lo que es esa iluminación de un sol, ¿ok? Entonces aquí es donde nosotros debemos estudiar cómo es que podríamos, porque nunca se va a poder hacer en su totalidad, cómo es que nosotros podríamos darle un aspecto de noche. Tendríamos que correr con muchos riesgos al cambiar este tipo de escenas, tendríamos que correr con mucho, de igual forma, cuidado, tendríamos que estudiar cómo es que podría funcionar una escena de noche, cómo es que podría funcionar esta escena transformada de noche, ¿ok? Lo primero que nosotros vamos a ver, los detalles precisos que nosotros vamos a ver aquí, va a ser el sol. Es lo único que nosotros debemos ver por el momento, el sol, qué tan fuerte puede estar iluminando, cuáles son las secciones de nuestro video que pueden ser más visibles a la hora de cambiar la corrección de color y lo demás, ¿ok? Entonces primero vamos a empezar con lo que es la escena como tal. Como vuelvo a repetir, he intentado tomar lo que es una escena con todas las características de un video de día, con bastante, como ven, iluminación, bastante sol. Entonces lo que vamos a ver en primer lugar va a ser el cielo. Como podemos ver, el cielo tiene mucha tonalidad gris, mucha tonalidad blanca. Y esto quiere decir que en un video de noche esto es muy difícil de solucionar, porque en la noche el cielo no es blanco. Podría ser un poco gris, pero no es nada blanco y son aspectos que nosotros tendríamos que tomar en cuenta y ver cómo es que podríamos solucionarlo. Ok, entonces el primer aspecto es el cielo, que tenemos que ver cómo es que podemos solucionar el cielo y lo demás. Otra cosa en la cual nosotros nos debemos enfocar probablemente va a ser en el entorno donde está trabajando esta escena. Por ejemplo, me refiero a lo que es esta montaña. Como podemos ver, el sol está de derecha a izquierda. Esto quiere decir que está iluminando bastante fuerte, ¿ven? Es como si estaría en una hora de 10 de la mañana o 9 de la mañana. Podemos ver la sombra bien detallada, podemos ver la iluminación bastante fuerte, y esto es un claro ejemplo de un video filmado de día, ¿ok? Por último vamos a ver, o mejor dicho, no por último, sino vamos a ver otro aspecto que viene a ser la vegetación del ambiente. Muy aparte de la montaña, vemos que la vegetación se contrasta con el cielo, se fusionan y nos sueltan estas tonalidades bastante duras y fuertes y a veces amarillentas, que es lo más difícil de eliminar en una escena si queremos transformarla, ¿ok? Por otra parte tenemos aquí lo que son los vegetales, que tienen bastante iluminación. Bien, lo último y lo más importante va a ser el aparato principal, porque esta escena está principalmente enfocada en mostrar este elemento, este helicóptero moviéndose por un entorno. Es lo principal que se quiere mostrar en la escena, y como vemos, obviamente tenemos los reflejos del sol, tenemos la iluminación bastante fuerte y constante, que es lo más importante. O sea, en ningún momento tenemos lo que es una sombra bastante visible que se vea. Posiblemente acá sí, como ven, pasa ciertas sombras posiblemente del entorno que le rodea, pero no son sombras muy fuertes. Incluso me atrevo a decir que ni siquiera son sombras, sino que es la propia neblina que se proyecta ahí. Entonces este es un video que sí está calificado para poder hacerle corrección de color y cambiarlo de día a noche, ¿ok? Como ven, con todos los trastornos que pueda tener el archivo, sí es un video apto para realizar la corrección de color de noche, o cambiar las tonalidades, mejor dicho. Entonces, sabiendo esto, nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones para poder controlar ciertos colores, para poder controlar la iluminación blanca, para poder controlar la vegetación, para poder controlar las montañas, las sombras. Primero tendríamos que ver cómo es y cómo es que funcionaría esta escena de noche. De día lo tenemos como sol, de noche posiblemente esa iluminación, estas sombras, tendríamos que mezclarlo con ciertas tonalidades para que parezca la iluminación
de una luna y no de un sol. Es decir, en el día originalmente proyecta el sol y en la noche nosotros podríamos decir y hacer creer que es una luna la que está iluminando, ¿ok? Entonces es por eso que nosotros debemos tener ciertos cuidados con ciertas escenas. Ok, otra cosa que quiero decirles antes de hacer estas transformaciones es que si su video tiene muchos tonos amarillos, amarillentos fuertes, básicamente no va a ser un video apto para poderle hacer corrección de color, ya que los tonos amarillos son los más fuertes dentro de los colores y son cosas muy complejas de suprimir, incluso con programas profesionales como el DaVinci Resolve serían casi imposible de solucionar. Así que ustedes tienen que estar atentos siempre al entorno donde han filmado, las tonalidades de ciertas cosas, si hay paredes, sombras, si hay una iluminación constante sobre lo que ustedes estén filmando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces con estos conceptos básicos vamos a empezar ya a trabajar dentro de la corrección de color. Nosotros sabemos que este video o básicamente todo lo que nos rodea se componen por tres colores principales, que en este caso sería el red, el green y el blue, que fusionarían o esos tres canales juntos formarían lo que es el RGB, el famoso formato, o perdón, no formato, el famoso canal mezclado que lo tienen todos los programas de corrección de color o de postproducción. Entonces, si ustedes se han preguntado en algún momento qué significa RGB, simplemente es la mezcla de los canales red, green y blue, ¿ok? De esos tres colores se componen todo lo que nos rodea, ¿ven? Se componen los verdes, se fusionan y salen otras tonalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos otra opción que también se agrega, que es el alfa, pero en este caso nosotros no tenemos nada importante, transparente que nosotros queramos manipular, así que lo vamos a descartar, ¿ok? Esencialmente el Combustion trabaja con lo que son esos tres canales, lo que es el RGB, el red, el green y el blue. Entonces vamos a darle un vistazo a las operaciones con las cuales nosotros podemos trabajar en el Combustion, ¿ok? Para eso vamos a trabajar con dos visores. Este va a ser el Smesh. Y lo que nosotros tendríamos que hacer obviamente es trasladarnos y buscar herramientas de corrección de color para modificar lo que nosotros tendríamos aquí, ¿ok? Entonces vamos a dar anti-click, operaciones, y como ven acá tenemos lo que son la corrección de color del Combustion. Tenemos una lista de herramientas. Como ven, todas estas son herramientas que nos van a poder permitir modificar ciertas cosas dentro de un archivo de una escena, ¿ok? Tenemos desde lo que es un histogram, balances, ecualizadores, supresión de colores, tenemos lo que son tintores, hasta lo más potente que es el color wrapper y ciertas situaciones que podamos manejar en el Combustion, ¿ok? Bien, acá sinceramente no vamos a perder el tiempo mostrándoles herramienta por herramienta, porque cada herramienta tiene mucho contenido que mostrar, muchas propiedades que mostrar, y sería alargar esta masterclass innecesariamente. Lo que les voy a mostrar es un listado resumido que es el Discrete Color Corrector, que es una herramienta que contiene todas las características principales y herramientas principales que podríamos utilizar dentro de la corrección de color, ¿ok? Entonces acá tenemos lo que es el Discrete Color Corrector para empezar, y como vemos lo tenemos aquí ya plasmado. Vamos a trabajar con este visor, doble clic en ese Discrete Color Corrector y tenemos las propiedades. Y en primer lugar vamos a empezar por lo que viene a ser el color, los basics, el histogram, curvas y los blancos, ¿ok? Cada situación contiene sus detalles de estudio que vamos a ver básicamente aquí, ¿ok? Dentro del color, fíjense bien que podemos manejar una serie de botones, de herramientas, desde lo que viene a ser Source. Acá podemos decir qué colores queremos aumentar, etcétera. Podemos ver la información de color actual que tendríamos aquí. Fíjense bien que acá nos muestran las coordenadas del tipo de color que nosotros tenemos. Podemos trabajar con otro tipo de instancias o con ninguna instancia, ¿ok? Pero siempre es importante a veces ver con qué ciertas características estamos trabajando, aunque esto ya es en lo más avanzado, ¿ok? No vamos a tocar detalle
de lo que tendremos acá, porque sería muy extenso hablar sobre los números que presentan el RGB, ¿ok? Por otra parte, tenemos lo que es dentro del color, tenemos lo que es un master. Esto significa que podemos trabajar en este botón lo que es la totalidad de la escena en concreto de sus colores. Podemos trabajar de igual forma directamente solo con las sombras o con la iluminación más fuerte, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar únicamente con el master. Y luego tenemos lo que es un review, donde nosotros podemos trabajar con modos de normal, mono, o lo que es un negativo o un personalizado, donde nosotros podríamos personalizar acá ciertos colores que queremos tratar y trabajar, ¿ok? Pero vamos a dejar en normal porque lo que estamos viendo es algo básico, pero fíjense bien los detalles de cómo es que nosotros podríamos manejar ciertas cosas aquí. Ok, bien, entonces vamos a empezar ya a transformar a este material que tenemos aquí, ¿ok? En primer lugar, como ya sabemos, las tonalidades que más nos van a interesar van a ser las tonalidades blancas, porque son las del cielo, las partes más difíciles de solucionar. Pero por otra parte tenemos que ver las tonalidades, o lo que se podría decir las cosas que más se vean dentro de la escena. Como podemos ver, tenemos el cielo, pero lo que más se salta aparte de este cielo blanco va a ser la vegetación, que es una vegetación bastante clara y verde, digna de un día, de una filmación de día. Entonces lo que nosotros deberíamos hacer para empezar es ir bajando las tonalidades verdes. Tendríamos que ir bajando porque en la noche estas tonalidades no deberían de ser tan fuertes, ¿ok? En la noche deberían de ser un poco más opacas, deberían de ser un poco más minuciosas, por así decirlo. Entonces, lo primero que nosotros pensamos entonces es en bajar esas tonalidades verdes. Algunos probablemente piensen que yéndose a la color supresión y disparando lo que es el green puedan deshacerse de esas tonalidades. Pero si nosotros hacemos esta operación, estaríamos dañando lo que viene a ser las tonalidades y colores originales dentro de la escena. Hay muchos editores, muchos problemas. Esto lo he visto con muchos colegas que trabajan en localidad y muchos editores que conozco. Y el problema de ellos es que hacen corrección de color, pero no se percatan en lo que pueden estar lastimando o dañando. Algunos simplemente lo que hacen es bajarle como sea las tonalidades sin ni siquiera percatarse del daño que pueda realizarse. En este caso lo que yo quiero hacer es simplemente bajar un poco la tonalidad, más no todo. Entonces otros, por ejemplo, lo dejan de este modo y así piensan que esto ya tiene un poco más de lo que es noche, o donde puedes perder esas tonalidades que tendría la hierba, ¿ok? Pero como vemos, se pierden totalmente esas tonalidades verdes originalmente de la escena. Entonces, algo que no debemos realizar jamás. Siempre que intenten hacer una corrección de color, intenten no dañarlo demasiado, ¿ok? Y eso vamos a ver un poco más adelante, a lo que me refiero a dañarlo, aparte de esto, ¿no? Ok. Por el momento, el color no nos va a importar, no nos va a servir para nada en este momento. Vamos a irnos al Basics y probablemente acá esté la clave de lo que nosotros queramos hacer. En primer lugar, dentro de los básicos de Combustion, de igual forma vamos a poder manejar muchos aspectos. Fíjense bien que tenemos el Master, los Shadows, Highlights y otras opciones. Y básicamente esta es una herramienta muy poderosa del Combustion, ¿ok? Podemos trabajar con el Gain, con la gama. La gama por separado trabaja con ciertos colores. De igual forma con el Color Match o Match, como quieran llamarlo. Tenemos acá ciertas operaciones que podemos trabajar. Entonces fíjense bien todo lo que nosotros podemos manipular. Realmente el alto nivel de Combustion en sus operaciones es muy envidiado, ¿ok? Muy pocos programas tienen todas estas situaciones para manejar. Lo que vamos a hacer es manejar el master, el principal, que viene a ser este. Y lo que podríamos hacer aparentemente sería bajarle las saturaciones. Sería la primera decisión que yo tomaría, yo personalmente tomaría antes de filmar o de transformar un video de noche. ¿Por qué yo le bajaría la saturación a un video?
Esto es bastante simple y por únicamente ética. Un video de día muestra sus tonalidades bastante claras, bastante fuertes, es decir, un verde lo vemos como verde o lo vemos con todas sus características de verde bien iluminado. En la noche, si nosotros vemos un árbol verde, no lo veríamos tal y como es. Sería un poco más opaco, podría perder ciertas cosas y la diferencia yo creo que sería grande. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer en primer lugar es bajarle la saturación hasta cierto punto o ciertos niveles. Por ejemplo, vamos a tocar este botón, que es el de saturación, y nosotros, como vemos, si yo voy disminuyendo, puedo bajar. Hay muchas personas que lo dejan de este modo. Fíjense bien que acá yo ya he perdido totalmente lo que es la información de los colores que tiene esta escena. Lo que yo quiero hacer es conservar ciertos detalles. Por ejemplo, probablemente quisiera conservar las tonalidades de este personaje, quisiera conservar las tonalidades de los cohetes que tiene este helicóptero, un poco sobre el vegetal y lo demás. Entonces bajarle de este modo nunca va a ser la solución. Siempre tenemos que bajar ciertos detalles que no sean muy fuertes. Por ejemplo, yo lo bajaría más o menos así. Fíjese bien cuál es la diferencia. Le he bajado las tonalidades, pero aún sigo conservando lo que son los verdes. ¿Ven la diferencia? Obviamente de día y un poco vamos a ir bajando las tonalidades poco a poco para buscar esas tonalidades de noche, ¿ok? Entonces, esta es la primera solución que yo le veía a un video si quiero transformarlo de día a noche. Bajarle un poco lo que son los colores, ¿ok? Bien. Luego tenemos lo que es el contraste, donde podríamos decir que podemos manejar ciertamente el nivel de iluminación o disminuirlo. ¿Qué pasa si yo lo bajo a 20%? Fíjense bien que me ha parecido un modo como de sepia, como se vería una nube de humo de polvo dentro del video. Esto es porque he exagerado con lo que es el contraste. Los colores grises se han disparado mucho más, ¿ok? Entonces probablemente yo lo aumentaría a 120, lo que es el contraste. Aquí. Ups, vamos a ver. 120. Y fíjense bien que acá, por ejemplo, he hecho hemos bajado los colores, las sombras lo hemos hecho más duras, pero acá ya hemos dañado obviamente la fotografía. Entonces este es un claro ejemplo del daño que pueda tener, esta escena. Fíjense bien en el vegetal, como acá perdemos ciertas porciones de información. Y esto es lo que pasa cuando no tenemos experiencia con softwares de corrección de color. Nosotros no debemos dañar, tenemos que buscar dañar el clip o lo que se esté haciendo con el menor porcentaje posible. Por ejemplo, fíjense bien cuál es la diferencia que vendría a ser sin tocar la gama, que es algo como esto. Como ven, acá se ven aún los detalles de los troncos que hay. Y si yo lo aumento a 120, acá 120, fíjense bien que se pierde totalmente esa información. Entonces probablemente yo lo bajaría simplemente a 110, de modo que he bajado un poco, fíjense bien, o he aumentado las tonalidades de las sombras, pero sin dañar. Tengo que buscar no dañar lo que son los elementos. Fíjense bien que, por ejemplo, acá en ciertas secciones se pierde esa información y es cosa que nosotros no queremos hacer, ¿ok? Tenemos que buscar hacerle el menor daño posible a las tomas originales, ¿ok? Entonces, como ven, el contraste nos permite hacer esto, ¿no? Darle cierta ganancia a lo que son los colores más oscuros o a los colores más altos, ¿ok? Entonces, simplemente lo que yo hago es darle un poco más de ganancia a los colores oscuros sin dañar la fotografía o ciertos tonos o elementos de este entorno. Luego tenemos lo que es la temperatura. Esta es una opción bastante interesante que nos va a permitir modificar la temperatura que pueda tener este archivo o esta escena originalmente. Como nosotros ya le hemos bajado la saturación, la temperatura ha cambiado, ya no va a ser la misma que teníamos de bastante calor, de iluminación de día. Entonces acá tenemos que dejarlo con bastante cuidado.
Por ejemplo, si yo bajaría la temperatura, tendríamos un video con una sensación de un atardecer más pronunciado. Fíjense bien que así sería un atardecer. Entonces probablemente tú dirías mientras más atardecer, más noche. Esto está totalmente equivocado, ¿ok? De igual forma quiero que se fijen bien cuál es el cambio en los códigos o coordenadas que nos ponen acá. Acá conservamos ciertas tonalidades blancas y cuando yo la bajo me va a mostrar más porcentaje amarillo y es lo que nosotros representamos en lo que es este video. Entonces probablemente la temperatura yo le aumentaría un poco, porque fíjense bien que si yo lo voy aumentando vamos a ir obteniendo colores azules. Tampoco estamos buscando tener algo como esto, acá hay que tener mucho cuidado. Fíjense bien que si yo aumento la temperatura al 100%, probablemente a la primera impresión diría que esto estaría bien porque estaría buscando la mayor cantidad de azules y de fríos y posiblemente tú dirías, oye, mientras más frío va a ser más noche. Eso es totalmente mentira. Hay muchos que dicen mientras más azul, más celeste va a ser más noche y es algo que está muy mal dicho, ¿ok? Entonces probablemente yo lo que es la temperatura lo dejaría en un 50%. Fíjense bien que yo sigo manteniendo las tonalidades originales de la nave, que es un gris. Si yo lo aumento a 100%, se saturan y se distorsionan y esto ya es un archivo o un elemento dañado y es lo que nosotros no queremos buscar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo le pondría en 50%, que podría ser algo estándar para transformar un video de día a noche. Luego tenemos lo que es esta opción, que es como la ganancia que va a tener en ciertos colores. Por ejemplo, si yo, como vemos, lo tenemos en 0 por defecto. Si yo lo disparo hacia la izquierda, vamos a ver que los colores verdes se han disparado. Entonces probablemente lo que yo quiero hacer, como hemos dicho, es disminuir la mayor cantidad de verdes, de tonalidades verdes, porque en la noche no se va a ver verde como tal, va a ser unas tonalidades medias extrañas, ¿ok? Entonces esto yo lo aumentaría. Como vemos, el Combustion tiene muchas herramientas únicas de un programa de postproducción, ¿ok? Entonces yo lo aumentaría, por ejemplo, un 15%, y esto a mí me daría tonalidades mucho más frías, ya no azules, sino que serían tonalidades moradas. Por ejemplo, acá hemos perdido el detalle de la nave, entonces esto está mal, probablemente a 10%, entonces fíjense bien que seguimos teniendo ciertas tonalidades grises. Entonces, como repito, lo más importante dentro de la corrección de color avanzada es intentar mantener ciertas tonalidades originales que haya podido tener un video originalmente filmado o un material crudo, en otras palabras, ¿ok? Entonces fíjense bien cómo nosotros rápidamente hemos ido modificando sin darnos cuenta este video que viene a ser algo como esto, ¿ven? Ya tenemos algo más de día a un atardecer casi al anochecer. Luego tenemos esta opción que es el value, que va a ser algo así como también la iluminación posiblemente que pueda tener este video. Si yo lo aumento, vamos a saturar y disparar los grises, y si yo lo disminuyo, probablemente tú puedas decir que mientras más disminuyo sea más noche. Entonces fíjense bien que esto también se daña y nos muestra los colores y modificadores que se han cambiado. En este caso el red se ha anulado, el green se ha anulado y lo único que tenemos es información de blue o de azul. Mientras yo voy aumentando, vamos a ir disparando estos colores, ¿ven? Entonces yo creo que poco a poco se van a ir dando cuenta de cuál es la importancia de este esquema que tenemos aquí. Acá podemos controlar un poco más las correcciones de color. Entonces fíjense bien que si yo voy disminuyendo, vamos a tener colores un poco más nocturnos y fríos, ¿ven? Pero fíjense bien que si yo busco acá una tonalidad, probablemente tú estás diciendo que acá se ve perfecto, pero un detalle bastante importante es que acá hemos lastimado demasiado lo que viene a ser la escena. Fíjense bien que se dispara a los negros y esto realmente es algo muy mal realizado, ¿ok? Entonces tendríamos que intentar eliminar la mayor parte de ciertos atributos. Por ejemplo, nos vamos a guiar de esto. Fíjense bien que acá seguimos viendo un poco del tronco. Probablemente le pondría 75% y tendríamos algo como esto, que ya nos da un poco más la sensación de noche. Pero fíjense bien que seguimos manteniendo intactos ciertas porciones importantes como el tronco, la hierba e incluso lo que es el cielo y lo demás, ¿ok? Fíjense bien cómo el cielo queda totalmente blanco, ha ido cambiando sus tonalidades a lo que es un poco más de azul. Entonces, como les repito, esta escena lo hemos estudiado bien. Lo que teníamos como sol lo podemos ver como si fuera iluminación de luna.
Entonces no hay problema, ¿ok? Ahora vamos a trabajar con el gamma, que de igual forma dentro de gamma podemos trabajar con los tres colores principales, que viene a ser el RGB, ¿ok? Dentro de gamma, más que todo ya vamos a trabajar lo que viene a ser la oscuridad y la claridad, en otras palabras, sobre todo dentro de lo que es el RGB. Fíjense bien que esto trabaja de una base de 1 a 10, es decir, está en gamma RGB en 1, está en su máximo en el tonalidad original. Si yo lo aumento, fíjense bien que yo disparo lo que son las tonalidades claras. Si yo disminuyo, fíjense bien cómo se disparan las tonalidades oscuras. Entonces acá tenemos algo muy dañado. Obviamente hemos perdido demasiada información y es algo que no queremos hacer, ¿ok? Entonces debemos ir buscando, por ejemplo, esto debería estar en 1, que es la tonalidad original, y lo que nosotros deberíamos hacer es simplemente bajarle ciertas porciones, muy pocas, para buscar ciertos matices más oscuros. Por ejemplo, ¿ven? Esto se ha disparado un poco más. Luego tenemos lo que es esta opción también, que es el Grain, que nos va a permitir bajarle ciertas tonalidades. Pero yo no tocaría esto, porque lo que hace esta opción es opacarnos más que todos los archivos. Nos opacaría. Tenemos también lo que es otra opción, el Office, que nos permite de igual forma trabajar con iluminaciones, pero como ven se maltratan demasiado, se pierde mucha información. Vamos a irnos a lo que es el Red, que probablemente yo lo bajaría. Sabemos que Red o el canal Red es el rojo. Entonces si yo aumento el Red, voy a aumentar las tonalidades rojas. Si yo disminuyo el canal Red, voy a aumentar las tonalidades frías o azules. Entonces yo lo pondría, por ejemplo, esto en un, yo que sé, 0.60 probablemente. Que como ven ya me daría ciertas tonalidades, aunque creo que aún está muy frío. Probablemente yo lo pondría 0.70. Y fíjense bien que ya tenemos ciertos matices, pero seguimos conservando lo que son los verdes, seguimos conservando lo que son las tonalidades de los misiles, seguimos conservando y diferenciando las tonalidades del personaje, y seguimos viendo las hierbas verdes que, bueno, no son tan verdes en la noche, pero seguimos viéndolas. ¿Ven? Son detalles bastante minuciosos que nosotros deberíamos de realizar en este tipo de situaciones. Probablemente la saturación lo voy a bajar a 55, algo así. Ok. Luego tenemos lo que es el Green, que de igual forma funciona como el canal EV. Si nosotros aumentamos el canal de Green, aumentaríamos los verdes. Si yo disminuyo el canal de Green, vamos a eliminar los verdes. Entonces esto también está en una ganancia de 1 a 1. Yo probablemente de igual forma lo pondría en 0.75%, o es demasiado por ciento, fíjense bien. Entonces 0.85%, también demasiado, 90%. Y ahí tendría ya los verdes un poco más eliminados, pero tendríamos o estaríamos manteniendo ciertas porciones de los verdes. Entonces fíjense bien que seguimos manteniendo ciertos detalles, otros detalles se han perdido, que son cosas que de igual forma debemos solucionarlos en breve, ¿ok? Esto creo que está mucho, 0.93 probablemente, algo así. Ok, algo como esto, ¿ven? Luego tenemos lo que es el blue o el azul, ¿ok? De igual forma, si nosotros aumentamos el azul, se van a aumentar los azules. Si nosotros disminuimos el azul, se van a eliminar los azules, y probablemente se van a fusionar otros píxeles y van a formarnos este tipo de tonalidades. Entonces acá, ¿qué decisión deberíamos de tomar? ¿Aumentar los azules o disminuirlo? Yo personalmente disminuyo lo que son las tonalidades azules. No me gusta que estén así. O por ejemplo así, ¿no? Yo lo que haría sería disminuirlo a 0.92. Fíjense bien que los cambios pueden ser muy pocos, pero se nota ahí el trabajo donde no se va a dañar ciertas porciones. Entonces, como ven, rápidamente ya hemos trabajado en el canal de los básicos. Vamos a pasar al canal del histogram. Dentro del canal del histogram nosotros podemos manipular lo que es un esquema que nos va a mostrar los colores más altos que los colores más oscuros de igual forma. Vamos a poder hacer zoom y ver con más detalle las porciones dañadas que podamos tener y todo lo demás, ¿ok? Perfecto. De igual forma, ven, fíjense bien que en el histogram podemos trabajar en las sombras, en el master, en el color red, green y blue. En este caso vamos a trabajar únicamente en el RGB, o sea en la totalidad de colores, que podría decirse que es la claridad y oscuridad que pueda tener nuestro clip de video.
Acá podemos manipular lo que son los oscuros, podemos aumentar ciertas tonalidades blancas o podemos hacerlo una intersección de medio. Fíjense bien que yo puedo iluminar, puedo descartar ciertas tonalidades perdidas y todo lo demás. Entonces en este caso a mí me interesa no oscurecer porque ya está suficientemente escurecido lo que son estas hierbas. Incluso están mucho o muy fuerte sus tonalidades negras. Entonces lo que yo haría sería intentar descartar un poco la iluminación y aumentarla. Fíjense bien cuál es el cambio. Aumento y podemos descartar. Fíjense bien que acá se han descartado ciertas porciones, estaban antes así. Y yo hago esto y hemos descartado ciertas porciones de la hierba. ¿Ven? Ay, por ejemplo. Ok. Luego tenemos lo que es la opción de curvas, que yo creo que muchos conocen esta opción. Esta opción de curvas lo tienen todos los programas, desde edición de video hasta de preproducción, pasando desde lo que es el Final Cut, el After Effects, el Premiere. Ok, todos tienen esta opción de curvas y creo que sé cómo, o creo que saben, mejor dicho, cómo es que funciona la opción de curvas. Realmente yo no tocaría la opción de curvas para este tipo de situaciones. Yo no tocaría la opción de curvas. Probablemente solo un poco lo que es RGB lo disminuyo para bajar las tonalidades más claras que tenemos en la parte superior. Pero fíjense bien cómo se empiezan a distorsionar. Se cambian las tonalidades. Entonces yo probablemente le bajaría simplemente un porcentaje minucioso que podría ser algo como esto. Ok, perfecto. Bien, entonces ahora voy a utilizar otra operación de color que me va a permitir darle una opción más de ambiente de noche. Fíjese bien que básicamente ya tenemos algo como de un estilo de noche, pero le falta mucho más detalle a esto, ¿ok? Entonces el Combustion tiene más herramientas, en este caso vamos a buscarlas. Sobre lo que es este operador, nuevamente operador, corrección de color, Color Wrapper. Color Wrapper es una operación exclusiva de Flame y Combustion, ¿ok? Nos permite trabajar de igual forma como si fueran estos canales, pero los tenemos ya más representados, cada uno con una esfera para trabajar. Por ejemplo, en vez de estar colocando acá los números, nosotros podemos simplemente seleccionar esta esfera y bajar los porcentajes. Entonces lo que yo voy a hacer es bajar y buscar tonalidades frías. ¿Ven? La corrección de color de Wrapper es una herramienta muy poderosa. Fíjense bien cuál es la diferencia sin la corrección de color de Wrapper y con la corrección de color de Wrapper. Entonces lo que yo he hecho es simplemente buscar tonalidades más azules, más celestes, pero fíjense bien que sigo manteniendo las tonalidades grises, sigo manteniendo las tonalidades anaranjadas, sigo manteniendo las tonalidades verdes, ¿ok? Entonces en todo momento nosotros debemos fijarnos en estos pequeños detalles, en el de mantener las tonalidades originales, ¿ok? Nunca en un video, nunca deben mostrar un video con muchas fallas, es decir, fíjense bien, si yo hubiera aumentado más los oscuros, probablemente toda esta sección hubiera desaparecido y sería un total desastre. Es algo que ocurre mucho en las filmaciones caseras, por así decirlo, ¿ok? Entonces hay un poquito de frío, tal vez lo meto un poco más aquí. Ok. De igual forma contamos con lo que es un esquema donde podemos controlar las tonalidades. Fíjense bien que acá no se logran ver, pero acá tenemos lo que es el red, el green y el blue, ¿ok? Podemos trabajar con una proporción gamma también de esta operación. Esta proporción de gamma es una gama bastante, un poco más, ¿cómo decirles? Un poco más consciente sobre lo que nosotros podríamos trabajar. Yo le bajaría un poco. Fíjese bien que yo le bajo, pero no se dañan mucho los colores negros, no se disparan. Quiero que se fijen bien aquí, ¿ok? Probablemente si tú pensarías que si yo bajo la gama, esto se va a aumentar a negro. Realmente la corrección de color de Wrapper es una herramienta que no hace eso. Fíjense bien que si yo disminuyo, el negro se mantiene tal y como estaba ahí. Entonces lo que yo estaría haciendo sería algo así como bajar los colores en su totalidad excepto los negros. Oscurecer los colores en su totalidad excepto los negros. Entonces yo lo bajaría algo como esto. Simplemente un poco, porque tampoco deseo perder información. Ok.
Vamos a egresar ahora a lo que es el Discrete Color Corrector. Y acá sí podríamos utilizar la paleta como quieran. Probablemente yo escogería un celestito bastante minucioso. Podría irme a lo que es la saturación, bajarle un poco la saturación, gama, de igual forma disminuirlo un poco sin perder la información, que es algo que nosotros deberíamos de saber, ¿ok? Aquí. Recuerden que nosotros no queremos perder esa información que teníamos ahí. Y bien, fíjense bien que ya tenemos algo como esto. Esta es la escena original. Y esta es la escena transformada de noche. ¿Ven? Yo creo que es una noche bastante realista porque estaríamos simulando, recuerden bien, y tenemos que percatarnos en la iluminación de las montañas. Sería una luna bastante grande, bastante poderosa, entonces su iluminación sería muy fuerte. Y si yo disminuyo progresivamente, posiblemente, lo que es la luz, fíjense bien que se van perdiendo esos detalles que yo quisiera mantener. Sobre todo el de la vegetación es el que a mí me interesa. Fíjense bien que acá hay un conflicto de colores. Si yo lo bajaría ahí, ¿ven? Esos colores que son medio celestes, azules, eso se ve realmente horrible en una filmación, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que buscar tener un contenido como ese. Ok. Podemos seguir trabajando con los masters. Podemos trabajar con las tonalidades, recuerden. Algo como esto. Vamos a ir corrigiendo acá. Y ven, ya tenemos lo que es una opción conseguida como esta. Voy a separar lo que viene a ser esto para que vean un poco la gran diferencia que tenemos y para explicarles un poco más sobre lo que hemos hecho aquí, ¿ok? Workspace. Ok. Entonces, hemos conseguido transformar este video de día. Fíjense bien cuáles son las diferencias a un video de noche. Entonces fíjense bien que acá hemos intentado no lastimar demasiado lo que son las tonalidades que haya podido tener este archivo de video. A lo que nosotros nos ha interesado es obviamente volverlo de noche, pero conservar la mayor información que tenemos. Fíjense bien que acá podemos ver con detalle lo que vienen a ser las ramas de los árboles, los troncos de los árboles, y son situaciones que nosotros debemos de conseguir. Debemos conseguir que no se pierda esa información original, ¿ok? Siempre que realicen una corrección de color tienen que modificarlo como quieran, pero conservando la información que tiene el video. No pueden, por ejemplo, bajarle mucho la iluminación y suprimir toda esta sección. Realmente es algo que no deben hacer. Ok. Perfecto. Entonces hemos visto simplemente dos herramientas de todo lo que tiene el Combustion por mostrarnos. Realmente el Combustion tiene muchas cosas por mostrarnos, muchas herramientas. Y ahora quiero terminar esta masterclass con mostrarles lo que es el LUT, que es una herramienta bastante potente del Autodesk Combustion, ¿ok? Entonces para eso voy a abrir un nuevo workspace. Acá importar workspace. Y acá tengo otra escena que es un corte de Avatar, por ejemplo. Fíjense bien que acá yo tengo este corte que es de Avatar, de la película Avatar, es una escena de igual forma.
Y en este caso queremos hacer lo contrario. Por ejemplo, fíjense bien que este corte tiene tonalidades azules y nosotros quisiéramos devolverle probablemente las tonalidades originales, que serían tonalidades más claras, o quisiéramos ponerle tonalidades de día. Acá tenemos tonalidades de un atardecer. Entonces el Combustion cuenta con herramientas realmente poderosas para realizar este tipo de aspectos. Vamos a verlo rápidamente porque no quiero alargarlo mucho. Si nos vamos a lo que es el Windows, paletas, LUT, vamos a ver que tenemos esta herramienta llamada LUT. Esta es una herramienta muy poderosa del Combustion y vamos a ver por qué. Con esta herramienta podemos modificar rápidamente el ambiente en donde se ha sido filmado. Entonces quiero que se fijen bien cuál es la diferencia, ¿ok? De un azul, de un celeste como este, nosotros vamos a transformarlo en uno de día. Probablemente lo que yo haría sería aumentar un poco lo que es el RGB. El red aumentaría para devolverle las tonalidades más claras o eliminar esas tonalidades azules. El green yo igualmente le aumentaría simplemente un poco y el azul le bajaría simplemente un pelín. Yo ya estoy seguro que no se han dado cuenta de la transición que ha habido. Fíjense bien que este es el archivo de video y rápidamente, sin que se den cuenta, yo lo he transformado a algo como esto. ¿Ven la gran diferencia? De tarde a día. Realmente el Combustion es un programa muy completo sobre este aspecto. Nos permite a nosotros modificar muchas cosas, transformar muchas cosas. Yo creo que Combustion es una herramienta muy completa para realizar este tipo de modificaciones, para realizar corrección de color. Entonces, bueno, les he mostrado ya algo bastante sencillito. Voy a volver a desactivar el LUT. Les he mostrado cómo transformar un video de día. Fíjense bien, acá en el LUT podemos ver a uno de noche. De igual forma, con el LUT fusionado podríamos ir trabajando estos aspectos. Ok. Entonces, bien, ya hemos terminado esta masterclass en español de Autocombustion, de día a noche. Fíjese bien que lo que hemos buscado realizar es realizar la corrección de color, pero sin dañar mucho la imagen. ¿Ven? Ok, muchachos, entonces esto fue todo por Autocombustion. Recuerden suscribirse, dejar su like, comentar y por supuesto que visitar lo que es la página en Facebook del canal, donde subo noticias y comentarios. No se olviden por último suscribirse, comentar, dejar su like y me estoy despidiendo hasta otro próximo episodio de Autocombustion.